Vamos a cantar aleluyas a nuestro Dios. Así que alabemos juntos. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor. Te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En la cruz por mí te diste para darme libertad, y de la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Oh Jesús, te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Fuerte, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. 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 En estos momentos quiero darte la bienvenida y quiero invitarte a que continúes dedicando todo el tiempo necesario para seguir creciendo en la meditación de la palabra de Dios, en lo que es el conocimiento y amor pleno hacia nuestro Santo Padre Celestial. Y te invito a que, como siempre, vengas en oración delante de Él para alabarle, para decirle a Él cuánto lo amamos, cuánto lo adoramos, cuán especial es para nosotros. Yo te invito a que junto a mí, en estos precisos instantes, te dirijas a nuestro Señor Jesucristo en plena oración con la finalidad de poder entregarle a Él cualquier clase de necesidad que pueda estar presente en tu vida ahora mismo, o probablemente alguna necesidad particular también que exista en un ser amado o en un amigo cercano por quien tú quieras interceder. Oremos todos juntos. Bendito Padre que estás en gloria, venimos ante tu presencia y majestad en estos momentos para expresarte a ti nuestro profundo agradecimiento y nuestro profundo reconocimiento por tu deidad, por tu poder, por tu misericordia y por todas aquellas cosas maravillosas que tú haces, Señor, para con nosotros. Te suplicamos, Padre glorioso, que tu mano de poder, tu mano de gracia y tu mano de misericordia pueda manifestarse siempre en favor de todos nosotros, así como también en favor de todos aquellos que puedan estar sufriendo alguna clase de enfermedad. Pon tu mano de sanidad sobre todos los enfermos. Auxilia a todos los que están sufriendo el COVID. Ayuda, Señor, a los que están siendo mayormente afectados por las consecuencias de esta pandemia. Trae también tu provisión económica para todo aquel que lo necesita. Trae, Señor, también consuelo, paz y fortaleza para todo el que esté requiriendo en lo más íntimo de su corazón de tu ayuda en esas áreas. Ponemos en tus manos también este tiempo y te pedimos, Padre Santo, que tu presencia pueda guiarnos en estos momentos, que la guía de tu Espíritu Santo nos encamine para poder meditar en las Sagradas Escrituras y para poder aprender de ellas tu voluntad y todas aquellas cosas que tú quieres enseñarnos. Ponemos en tus manos este tiempo sabiendo que tú tienes control de todo y de que tú usarás este tiempo para provecho y edificación nuestra. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos ahora. Amén y amén.
Como en otras ocasiones, también te invitamos en esta a que tú le saques provecho a la guía que facilitamos para poder estimular un poco más el estudio de las Sagradas Escrituras. Si tú no utilizas la guía que nosotros facilitamos, es probable que tú quieras tomar también tus propios apuntes. Allí donde tú estés y donde sea que tú estés, aprende a hacer tus propias anotaciones sobre lo que sea que el Señor te esté mostrando en su palabra, porque eso facilita que tú puedas interiorizar de mejor manera las verdades de la palabra de Dios que están dadas para nuestra propia edificación. En esta ocasión vamos a meditar en un tema que se llama fe sólida. Fe sólida. ¿De qué trata este tema? Vamos a ver nosotros en las Escrituras que nuestra fe es una fe sólida. Es una fe que debe estar bien fundamentada, pero una vez elegimos el fundamento correcto, una vez tenemos claro de que estamos sobre la base adecuada, vamos a ver que nuestra fe es una fe realmente sólida. No es cualquier fe la nuestra, es una fe vastamente sólida. Y para poder meditar en esta porción de las Escrituras que vamos a ver a continuación, yo te invito a que junto a mí puedas hacer la lectura de cada uno de los versículos que salen a continuación en tu pantalla y que estarán también de forma amplia en la pantalla con la finalidad de que tú puedas profundizar en la lectura de las mismas. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fe sólida. Estos versículos nos hablan acerca de la fe sólida. Estos versículos nos hablan acerca de cómo nuestra fe es una fe realmente sólida. Nuestra fe está completamente fundamentada en Jesucristo. Nuestra fe debe estar siempre enfocada en Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a ver en primer lugar, a la luz de estos versículos que hemos leído, que nosotros debemos aprender a permanecer firmes y fundados en la fe. Permanezcamos firmes y fundados en la fe. Voy a comenzar con los últimos versículos que leímos e iremos en los siguientes puntos de este devocional avanzando de la misma manera. Avanzaremos con los últimos primero, luego seguiremos con los del centro y luego terminaremos con los primeros. Solamente es para seguir un orden temático. Nosotros somos llamados a permanecer firmes, somos llamados a permanecer siempre bien fundados en la fe. Esto habla acerca de una solidez que nosotros mismos, a propósito, debemos buscar en Jesucristo. Nosotros como cristianos debemos permanecer firmes
y bien fundados. Los versículos que hemos leído en la parte final abordan este aspecto. Específicamente, puedes tú comenzar a observar cómo, según lo leímos ya, en el versículo 21 se nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, nos ha reconciliado, y dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero observa aquí algo muy importante en el versículo 23. Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Todo lo que ha dicho antes, todo lo que se mencionó en el versículo 22, en el versículo 21, es verdad, es real, si aquellos que están recibiendo este mensaje permanecen fundados y firmes en la fe. Y dice: y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, hablando del evangelio, yo, dice el apóstol Pablo, fui hecho ministro. Todos nosotros, amados hermanos, debemos permanecer fundados y firmes en la fe. Esto se refleja a través de nuestra estabilidad o inamovilidad de la esperanza del evangelio que nosotros hemos escuchado. El evangelio nos da a nosotros la esperanza de salvación. El evangelio nos platica aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. El evangelio nos revela el plan de Dios para nuestras vidas. El evangelio nos revela a Jesucristo siendo crucificado en la cruz del Calvario. Allí murió. Y de acuerdo a ese evangelio, esto lo hizo el Señor por amor a nosotros, para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Esa es la fe. Y nosotros debemos aprender a estar bien fundamentados, a estar bien fundados y firmes en esa fe que Dios ha desarrollado en nosotros a partir de que nos escuchamos la noticia del evangelio. Ese evangelio que nos ha revelado el plan de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Así entonces nosotros somos fuertemente exhortados y debemos aprender, para tener esta fe sólida, nosotros debemos aprender a permanecer siempre bien sólidos, aprender siempre a estar bien fundados sobre esta fe que el evangelio nos revela. Recuerda siempre que no se trata de cualquier fe, se trata de la fe que el evangelio nos ha permitido tener, y el evangelio apunta a Jesucristo. Ten siempre presente eso. El evangelio no apunta, no enfoca, no nos lleva a algo distinto que no sea Jesucristo. Si existiera, que no lo hay, algún evangelio o pseudoevangelio que se llame así, pero que no te lleve a Jesucristo, dicho evangelio es falso. Porque el verdadero evangelio te revela la fe y hace que tú desarrolles la fe necesaria en Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo quiere que tú te mantengas firme y bien enfocado, sólido en Él. No escuches a las religiones, no escuches a esos grupos sectarios, no escuches ninguna clase de doctrina que te lleve a desenfocar tu fe de aquel ser o de aquella persona que el evangelio te ha presentado. Y recuerda siempre, el evangelio no tiene otra presentación que no sea esta, la de Jesucristo, entregando su vida en la cruz del Calvario para hacer posible tu salvación. Cualquier cosa diferente a esto debe ser vista con un celo y con una sospecha muy grande. Por esa razón tú debes aprender a mantenerte bien fundamentado y debes aprender a estar sin moverte de la esperanza del evangelio, tal como lo dicen estos versículos. En segundo lugar, te invito también a que veas junto a mí que nosotros debemos aprender a mantener nuestra fe enfocada en la cruz de Jesucristo.
El Evangelio apunta a Jesucristo. Y el mismo Evangelio nos lleva a relacionar a Jesucristo con la cruz. No hay Evangelio si no hay Jesucristo y no hay cruz. Jesucristo y la cruz son parte esencial del mensaje del Evangelio. No existe ningún Evangelio que ignore a Jesucristo o que ignore lo que Jesucristo experimentó en carne propia en la cruz del Calvario. La esencia del Evangelio es esa precisamente, es la buena nueva, es la gran noticia acerca de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible nuestra salvación. De ahí entonces que es muy importante que nosotros aprendamos a entender y a no negociar con ninguna clase de otra enseñanza que sea distinta a esta. El Evangelio nos ha revelado que la fe que nosotros debemos desarrollar en nuestros corazones, una fe sólida, es una fe que está enfocada en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Esta noticia del Evangelio jamás pierde vigencia, jamás debe perder vigencia en tu corazón. Nunca dejes de asombrarte por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Nunca dejes de admirar a Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Ten siempre presente que el Evangelio te vino a presentar a un Cristo y a este crucificado. Crucificado, murió, pero también resucitado. Esa es la esencia de todo el Evangelio. Y nuestra fe básicamente en cuanto a la enseñanza o el mensaje que nosotros creemos es ese. El mensaje se define en forma sencilla. Tiene que ver con Jesucristo entregando su vida en la cruz del Calvario para hacer posible nuestra redención. Y nuestro Señor no se quedó en la cruz colgado, no se quedó en la tumba encerrado. Nuestro Señor resucitó y eso nos lo enseña el Evangelio. Ese Evangelio que nos ha dado, que nos ha mostrado cuál debe ser la fe sobre la cual tú y yo debemos aprender a perseverar y a permanecer de manera inamovible, perseverando hasta el final, sin importar las circunstancias o la suerte que tengamos que vivir en este mundo. Aprendamos siempre que nosotros debemos estar bien fundados en esta fe que el Evangelio nos ha revelado. Los versículos que leímos en este segmento, por lo menos en el versículo 18, también vamos a ver que nos enseña que Él es la cabeza, hablando de Jesucristo, y dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nota allí algo bien elemental. Dice este versículo al principio que Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo dice que es la iglesia. O sea, Jesucristo es nuestra cabeza. El Evangelio apunta siempre hacia Él. Él es la cabeza. Y no solamente eso. Dice que Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué dice eso? Dice eso porque Él es el primero o ha sido el primero en resucitar. Si bien es cierto, hay un caso que podemos recordar en el Antiguo Testamento también, como el que sucedió con Eliseo, cuando él resucitó al hijo de una mujer que así se lo pidió. Lo cierto es que Jesucristo es el único que Él ha resucitado por sí mismo. Él con su propio poder ha resucitado. Él se levantó de entre los muertos. Ese es el poder que Él recibió del Padre. Esa es la orden. Esa es la instrucción que Él recibió. Él dice que nadie le quita su vida. Él dice que Él la pone por sí mismo. Y Él dice que Él tiene poder para ponerla y tiene poder también para tomarla, para recuperarla. Jesucristo es el primero en haber resucitado. Y después de Él, todos nosotros también vamos a resucitar de la misma manera porque aguardamos en la misma fe y esperanza que el Evangelio nos ha dado a conocer. El versículo número 19 dice que esto es lo que le agradó al Padre. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud.
Y dice también el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira cómo concluye, mediante la sangre de su cruz. En el versículo número 18, al principio, nosotros leímos que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es decir, Él es la cabeza. Y dice para que en Él sea el primero en todo. Él es el primero en todo, pero puedes tú observar que este versículo 20 también concluye con este otro elemento, es decir, habla no solo de la grandeza de nuestro Señor en cuanto al poder que está en Él, sino también habla en cuanto a la paz que nosotros obtenemos mediante la sangre de su cruz. Ahí puedes tú notar claramente cómo nuestra fe no se puede separar ni de Jesucristo ni de la cruz por las implicaciones espirituales que tiene la cruz de Cristo para todos nosotros. Y cuando hablamos de la cruz, por supuesto que debemos hablar o nos estamos refiriendo al tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando también del tema de la resurrección de entre los muertos que nuestro Señor Jesucristo también obró. Ese es nuestro Señor y nuestra fe es claramente inseparable de esos dos elementos. Recuerda siempre que el Evangelio nos revela las grandezas de Cristo y también nos recuerda y nos habla acerca de la etapa de su dolor y de su sufrimiento. En un sentido, nosotros debemos aprender que la fe sólida es esa que tiene claridad acerca o en torno a la naturaleza divina, omnipotente, a la naturaleza de deidad, de Dios, así como a la naturaleza humana también, en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Las dos naturalezas en un mismo ser. Cuando se encarnó, el Dios vivo se encarnó, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y nuestra fe nos ayuda siempre y nos llevará siempre a entender que esto así funciona y así debe funcionar por siempre. El tercer aspecto de este devocional nos va a enseñar que la fe completa nos lleva a ver no solo la faceta humana de nuestro Señor, sino también la faceta divina. La fe sólida nos llevará siempre a estar apreciando la faceta divina de nuestro Señor. Con divina estamos refiriendo a su deidad, nos estamos refiriendo a todos esos atributos que nuestro Señor mostró que son propios de Dios, del carácter de Dios, pero también nuestra fe nos llevará a entender que nuestro Señor, con toda esa divinidad y majestuosidad propia del unigénito Hijo de Dios, también tuvo esa parte humana en la cruz del Calvario. Ahora, los siguientes versículos, como debe ser siempre también, nos van a enfatizar esa parte divina, esa parte relacionada a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, esa parte en la que debemos nosotros aprender a crecer también en cuanto a que nuestro Señor goza de todos los poderes y de todos los atributos propios de nuestro Padre Celestial. Por esa razón es que nosotros vemos en los versículos del 15 al 17, estos versículos que ya son también muy conocidos por todos los cristianos. En el versículo número 15 vamos a leer que dice la palabra de Dios que Él es la imagen del Dios invisible. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Mira qué maravilloso es esto. Dime tú si nuestra fe no es una fe sólida. Está fundamentada sobre alguien que es la imagen del Dios invisible. Es decir, al Padre Celestial nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer.
Por esa razón Jesucristo dijo que quien le ha visto a Él, ha visto al Padre que le envió. Porque Jesucristo es la expresión del Padre. Quien ha visto a Jesucristo puede ver también el carácter glorioso, amoroso, misericordioso, santo y puro de nuestro Padre Celestial. Nuestra fe es sólida precisamente porque está fundada, descansa en la persona de Jesucristo. Es una fe que es inamovible por quien es el objeto, por sobre quien está descansando nuestra fe. Es Jesucristo, descrito en este versículo inicialmente como la imagen del Dios invisible, como el primogénito de toda la creación. No significa el primogénito de toda la creación que Él haya sido el primer ser creado. Esa parte solo está hablando de que Él está antes de toda la creación. Incluso Él mismo participó del acto creativo, del acto de la creación. Los siguientes versículos nos lo van a explicar. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escucha, amado hermano. Escucha bien, amada hermana, y tenlo presente. En Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, todas, y las que hay también en la tierra. Sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha siempre esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tu fe es sólida siempre que tu fe esté basada, fundada e inamoviblemente enraizada en Jesucristo, nuestro Señor, aquel por quien dice la Escritura, como lo hemos visto, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo lo que has leído aquí. Nuestra fe es sólida por eso. Nuestra fe es sólida porque es Jesucristo el objeto de nuestra fe. El versículo número 17, para finalizar la lectura de los versículos, dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas, además, en Él subsisten. Que no es otra verdad más que reconocer que todo hoy en día subsiste o funciona gracias al orden que nuestro Señor estableció para que todo funcione de esa manera. Ese es el poder extraordinario, omnipotente de nuestro Señor. Nuestra fe es sólida porque nuestro Señor es Dios, porque nuestro Señor es sólido, porque nuestro Señor es todopoderoso. Por eso es que nuestra fe es sólida. Pero recuerda siempre, hermanos, que todos nosotros somos exhortados a permanecer bien fundamentados en esta fe, en Jesucristo. Y debemos permanecer tan firmes, tan inamovibles en la esperanza gloriosa que nosotros tenemos en nuestros corazones por nuestro Señor Jesucristo, por su regreso, por el Evangelio, por todo lo que el Evangelio nos enseña, todo lo que el Evangelio de Jesucristo nos revela, el Evangelio que la Biblia nos presenta, un Evangelio que es básicamente un discurso o una noticia que describe a un ser, a Jesucristo, tal como lo hemos visto hoy en estos versículos, a un Señor que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para que, pagando de esa manera por nuestros pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario y habiendo resucitado, sea posible que nosotros hoy tengamos la esperanza en todas esas promesas que el Evangelio nos tiene y que nos ha hecho basados en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy estamos reconciliados con Dios. Hoy aguardamos porque Jesucristo venga. Hoy nosotros dedicamos nuestras vidas
para continuar creciendo en nuestra relación personal con Dios. Por eso es que nuestra fe es sólida. Te dejo en tu pantalla el resumen de los puntos que hemos visto para que tú puedas continuar meditando en cada uno de ellos. Y recuerda siempre, permanezcamos firmes y fundados en la fe. Además, mantengamos nuestra fe enfocada en la cruz de Jesucristo. Y por último, la fe completa nos lleva a ver no solo la faceta humana de nuestro Señor, sino también la divina. Aleluya, 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 al Señor.